Buenas tardes, amigos. El Gobierno Nacional en el día de ayer expidió el decreto 678 que, pues, al traer aspectos tributarios, que es el tema que nos interesa, los voy a comentar, pero también quiero hacer un pequeño preámbulo de cuál es la finalidad de este decreto, la cual no es otra que permitirle a los entes territoriales, llámense gobernaciones o departamentos, que puedan tener acceso a recursos frescos que les permitan tener liquidez y solventar los efectos de la pandemia. En este orden de ideas, se le permite a los gobernadores y a los alcaldes que reorienten rentas de destinación específica y la dirijan hacia gastos de funcionamiento para atender la pandemia. En este orden de ideas podrán reorientar recursos del balance, pueden hacer utilización de excedentes financieros, de utilidades de cuentas, siempre y cuando estas no sean de destinación específica, porque así lo ordena la Constitución. Por ejemplo, una cuenta de destinación específica es aquellas cuando el gobierno dice que de determinado impuesto se destinará una parte a la salud. Eso se conoce como destinación específica constitucional. Los gobernadores y los alcaldes, en consecuencia, podrán adicionar, podrán modificar, podrán trasladar rubros de una partida a otra del presupuesto, hacer operaciones presupuestales, siempre y cuando les permita financiar, o la finalidad sea que se financien los gastos de funcionamiento durante esta pandemia. Ahora bien, se le permite a los gobernadores y alcaldes que, mientras dure la emergencia sanitaria y para evitar la caída de los ingresos corrientes, durante el año 2020 y el año 2021, podrán acceder a líneas de crédito, es decir, podrán acudir ante las entidades financieras a solicitar créditos siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. El primero, la solicitud del crédito no podrá ser superior al 15% de los ingresos corrientes. Recordemos que los ingresos corrientes corresponden a lo que en un municipio se reciben por conceptos de tributos, los ingresos no tributarios, las regalías, las compensaciones en las transferencias que le hace la nación, las participaciones en las rentas de la nación, los recursos de balance y los rendimientos financieros. Estos son los ingresos operacionales o los ingresos corrientes sobre los cuales tendrá en cuenta el municipio de que el crédito que vaya a solicitar no supere el 15%. Se le dice que el crédito, que si lo solicita, tiene que pagarlo dentro del año siguiente al GEL en el cual se solicitó. Entonces, es decir, que si lo pide por el año 2020, deberá pagar este crédito junto a los intereses y los costos bancarios y financieros antes del 31 de diciembre del 2021. Le pone una limitante, y es que no se pueden solicitar créditos si ese municipio o si ese ente territorial tiene créditos que están en sobregiro o que estén atrasados. Para la aprobación o para la petición de este crédito no se requiere que el mismo sea autorizado por la corporación administrativa, es decir, el alcalde no requiere autorización del Consejo Municipal ni el gobernador de su respectiva asamblea. En estos créditos no se van a tener en cuenta de manera excepcional las limitantes que coloca la ley. Por ejemplo, no se van a pedir los indicadores de que trata la ley 358 del 97. La ley 358 del 97 dice que para pedir un crédito los intereses no pueden superar el 40% del ahorro de la entidad, o que si cuando estos intereses superan el 60%, se tiene que pedir autorización del Ministerio de Hacienda, o que si la relación que existe entre la deuda que debe el municipio y los ingresos supera el 80%, se tiene que pedir esta autorización. Estos son indicadores que para estos créditos no se van a exigir. Tampoco se les va a pedir al gobernador o al municipio que tenga que especificar o que no pueda exceder del límite de los gastos que permite la ley 617 del 2000. La ley 617 del 2000 establece una categoría de departamentos y una categoría de municipios. Por ejemplo, se considera que un departamento es de categoría especial cuando tiene más de 200.000 habitantes y tiene más de 200.000 habitantes, y sus ingresos corrientes son superiores a 600.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este departamento especial tiene una limitación
limitante de gastos del 50%. De ahí no se puede pasar. Para efectos de este crédito, ese límite tampoco se van a tener en cuenta. Igual que para los municipios, estas limitantes no se van a tener en cuenta e incluso no se les va a pedir la calificación que hacen ciertas entidades de riesgo que exige la ley 819 en su artículo 16. Incluso les permite a los gobernadores y a los alcaldes que soliciten créditos de largo plazo, créditos para inversión, pero con esta sí condiciona que se tienen que cumplir todos los requisitos que en la actualidad se piden para esos créditos. Le dice a los municipios y a los departamentos que si durante la pandemia se les presenta reducción de los ingresos corrientes, como en efecto está ocurriendo, y que producto de eso la relación entre el gasto y el ingreso se ha aumentado, no los van a sancionar ni se van a tomar ninguna de las medidas correctivas que establece la ley 819. Pero yo creo, amigos, que en este decreto 678 la parte más importante que nos conviene para efectos tributarios es la que está relacionada en los artículos 6 y 7, que los invito a que lo lean. Del artículo 6 facultan, y ojo que en esto sí tenemos que hacerle presión a las autoridades tributarias, faculta para que el señor alcalde o el señor gobernador permita que el pago de los impuestos, por ejemplo, hablemos del caso concreto de un ente municipal donde se debe pagar el impuesto de industria y comercio o el impuesto predial, que éste se pueda pagar hasta en 12 cuotas y la última cuota se pagaría en junio del 2021. Pero esto sí se requiere que se expida normatividad por parte del municipio, por el señor alcalde o por el gobernador, donde autorice el pago de estas cuotas. Y una pequeña duda que de pronto será aclarada, pero la voy a explicar hoy como la estoy entendiendo en el decreto, es que el artículo 7 nos da un beneficio para todos los contribuyentes que debamos impuestos, multas, tasas o contribuciones al municipio. ¿En qué consiste? Dice que con el fin de darle flujo de caja al ente territorial y con el fin de que recuperen su cartera, repito, por los impuestos, tasas, contribuciones y multas, permite que si el contribuyente va a cancelar de aquí al 31 de octubre de este año, va a cancelar el 80% de la deuda, sin sanciones y sin intereses. ¿Sí? Es decir, se hace una especie de no me pague sanción, no me pague intereses, pero págueme el 80% del capital y el plazo se lo doy hasta el 31 de octubre de este año. Ahora bien, si usted decide pagar entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre del año 2020, pague el 90% del capital, es decir, el valor que usted adeuda por sanciones y por intereses, no se lo podrán cobrar. Y si el pago lo hace entre el 1 de enero y el 31 de mayo del 2021, pague el 100% del capital. No hay sanciones y los intereses. Incluso permite que se pague si se trata de un cobro de cartera, que esté en un proceso de cobro coactivo, porque me hablan que los procesos de cobro coactivo, procesos administrativos se acogerán a este beneficio, e incluso los procesos judiciales. Y si la persona paga de acuerdo a sus topes que le acabo de indicar, podrá acogerse a esa reducción. Se dice que las entidades territoriales tendrán que habilitar canales electrónicos para realizar el pago. Les digo que me surge una duda entre este artículo, porque es que en el artículo 6 se da una facultad a los gobernadores y a los alcaldes para que distribuyan el impuesto en 12 cuotas, mientras que en el artículo 7 parece que de manera tajante dijera que se va a otorgar ese beneficio. Igualmente, el artículo o el decreto 678 hace una redistribución de la sobretasa que se cobra por el ACPM. Recordemos que en la actualidad esta sobretasa se reparte el 50% entre los departamentos y el distrito, y el otro 50% le pertenecía al INVIAS. Pues no, a partir del mes de junio y hasta junio del año entrante, el 100% se le destina a los departamentos y a los distritos y se les repartirá en proporción al consumo de combustible que se haga en cada uno de los municipios. Amigos, gracias por escucharme, gracias por seguirme y hasta una próxima oportunidad.